en análisis general de la orina. ¿Me escuchan bien? ¿Jóvenes? Sí, doctora, me escucho bien. Ya. Hemos visto esta parte, hemos dicho que era la orina, el color hemos visto los elementos que se podían observar dentro de un análisis de orina, y hemos visto el análisis físico, el color, el olor, el aspecto, la densidad, y ahora nos toca ver el análisis químico. Hemos visto los colores de la orina. Ahí hemos llegado, nos hemos quedado aquí, ¿sí? En el examen químico de la orina, que podemos observar y mediante qué parámetros se pueden observar. Entonces, aquí vamos a analizar que se puede determinar todo esto. Podemos determinar la densidad, también con el densitómetro, pero también se puede analizar la densidad aquí. Se puede determinar con las tiras reactivas proteínas, se puede determinar nitritos, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno, sangre, y tenemos por este lado leucocitos o piocitos. ¿Qué es la tira reactiva? En la tira reactiva, aquí les voy a mostrar, esta es la tira reactiva. Esta tira reactiva contiene estos 10 elementos. Aquí está la mano del laboratorista y la tira se agarra por este sector. Es una tirita que se agarra con el dedo por este ladito. Y en esta tira reactiva, lo que podemos determinar, este cuadrito, el celeste que ven es glucosa, este de aquí bilirrubina, aquí cetona, aquí la densidad, sangre, pH, proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos. ¿Cómo se observa? Esto es un frasquito redondo y la tirita lo que hace es acercar y hacer mover el frasquito y hacer coincidir con el color. Para esto, esta tirita tenemos que empapar en un tubo. Entonces, en un tubo de ensayo, colocamos más o menos 10 ml de la muestra de orina y la tirita sumergimos aquí. Sumergimos y cuando empapamos esta tira, que está con estas esponjitas de colores, las esponjitas se van a empapar de la orina. Posteriormente la tirita se retira, se pone sobre un papel en el mesón y se espera 1 minuto para que reaccione la orina con las esponjitas, que son las que se van a teñir de colores. Y una vez que se espera 1 minuto, se hace la lectura. ¿Cómo se realiza la lectura? La lectura puede variar. Se acerca, esta es la tira, se acerca, si es negativo nos tiene que dar este color, si es negativo este color, pero posiblemente esta tirita se tiña de color, este color verde, este color más oscuro, este color marrón, este color café más oscuro. Por ejemplo, si es glucosa, observen aquí, si nos da color verde, es que es una cruz, quiere decir que es positivo. Si nos da este de aquí, este es 200 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, digo en orina. Si nos da este color es 2 cruces, fíjense, y sería 500 miligramos por decilitro en orina. Si nos da este color es 1000, que serían 3 cruces, y aquí son 4 cruces que nos daría 2000 miligramos por decilitro. Entonces, aquí nos indica el valor de azúcar en la sangre. Este análisis a la vez es cualitativo, que nos indica la presencia de azúcar, y a la vez es cuantitativo, porque nos indica cuánto hay de azúcar en la orina. En el caso de la bilirrubina, debería darnos este color negativo, pero si se tiñe de color, este es una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Nos indica, por ejemplo, este color rosado más intenso de que hay mucha bilirrubina en la orina.
Y sucesivamente, por ejemplo, la cetona nunca debería haber, glucosa nunca debería haber, bilirrubina nunca tampoco, debería dar negativo. Pero, por ejemplo, si nos sale cetonas que están liberando muchos cuerpos cetónicos en la orina, ya sea un paciente diabético como el paciente con inanición, una cruz es este color rosadito, 2 cruces, 3 cruces y este es 4 cruces. En cantidad, aquí sería 1 gramo, 1 miligramo por decilitro. Entonces, ahí quiere decir que el paciente está con mucha cetona en la orina y no es buen pronóstico. Las orinas van de 1010 a 1005, debería darnos más o menos 1000, una orina hidratada, pero si las orinas están deshidratadas nos van a dar este color amarillo. Si están bien hidratadas nos van a dar cerca este color. Sangre debería darnos negativo, pero posiblemente pueda teñirse y aquí tenemos estos colores y trazas de sangre y el valor que nos podría dar. El pH de la orina, el ideal es 6, este color, ácido o 5, 5.5, 6, estos colores, pero si nos sale 6.5 también está bien. Neutro puede estar bien, hasta aquí está bien. 8 ya no es normal, es orinas alcalinas, y esta puede ser que esté con inflamación o con infección. Estos colores no es normal tener las orinas alcalinas, más que todo se van hacia el lado de la acidez. Proteínas debería darnos negativo, nunca deberíamos tener proteínas porque ya es un significado de que hay daño renal, nos puede dar este color, etcétera. Y aquí nos indica, por ejemplo, este celeste de que tenemos 1000 miligramos sobre decilitro en la de proteínas en la orina. Nunca deberíamos tener. Urobilinógeno nos da todo lo que es afecciones de las vías biliares, debería darnos negativo, pero si nos sale positivo es que hay afecciones de las vías biliares. Y aquí tenemos este color intenso, ¿no? Y ahí, a la vez vamos analizando si hay presencia, ya nos da positivo, y cuánto hay es por la intensidad del color que se va tiñendo. Nitritos debería darnos negativo. Si da positivo, un poquitito es una infección leve, pero si nos da este color rosado, es una infección ya fuerte. La presencia de nitritos nos indica de que el paciente está con una infección urinaria fuerte. Los leucocitos deberían dar negativo, pero normalmente en las mujeres por procesos inflamatorios frecuentes por el periodo menstrual, antes, después, normalmente siempre nos da hasta aquí. Estos colores son casi siempre diarios, pero ya cuando hay una inflamación fuerte nos da estos colores violetas más intensos y habría que ver la causa de la inflamación. Entonces nosotros tenemos este análisis químico que nos puede dar de acuerdo a la tira nos puede salir. Todo lo que les he indicado está aquí. Aquí, ¿no ven? El pH, porque la glucosa, si hay glucosa en la orina, que nos determina diabetes, si hay cetona, o sea, cuerpos cetónicos, si hay nitritos, que hay infección, bacterias tanto en los riñones como en el tracto urinario. Si hay proteínas, son enfermedades hepáticas o renales. Bilirrubina es problemas hepáticos. Urobilinógeno, problemas de los conductos biliares. Y sangre, infecciones severas en el riñón, en el tracto urinario. Urolitiasis, que sean cálculos renales, o puede deberse a neoplasias en el riñón o la vejiga. Entonces, la tira reactiva es muy utilizada para el análisis, que puede ser químico y a la vez cuantitativo. Nosotros tenemos aquí, sigo compartiendo, jóvenes. ¿Jóvenes? Sí, doctora. Me avisan si no me escuchan, ¿ya? El sedimento urinario se realiza en estos tubos cónicos que observan aquí, donde se coloca 10 ml de la muestra, tienen tapita, y eso se lleva a un equipo que se llama centrifugadora, y la centrifugadora lo que hace es centrifugar, hacer girar la orina,
Y todos los elementos pesados van a quedar en la parte de abajo y todos los elementos livianos van a quedar en la parte de arriba. Observen en esta parte, aquí por ejemplo hay sedimento urinario. ¿Qué es el sedimento urinario? Es una tipo arenita que va a quedar por el proceso de centrifugación, va a quedar esa arenita abajo y todo esto es agua. Se desecha el agua y lo que queda es la arenita. Esta arenita lo que se hace es sobre un porta objeto. Como es de plástico, estos tubos cónicos son de plástico, colocamos golpeando a la base, una gotita en el medio del portaobjeto y posteriormente se le tapa con un cubreobjeto. Y cuando se le tapa con el cubreobjeto se disemina todo el sedimento urinario y esto se lleva al microscopio. ¿Qué podemos observar en el sedimento urinario? Los elementos que se pueden observar son, aquí está la centrifugadora para que observen, esta es la centrifugadora y de ahí se obtiene el sedimento urinario. ¿Cómo se observa? Se observa por campo microscópico. Eso ustedes ya por histología saben. El campo microscópico se observa así, miren. Este es un campo microscópico, ¿no ven? Todo esto es un campo microscópico. El que está aquí. Un ratito que esto lo voy a llevar allá. Este que observan aquí. Ay, no, aquí voy a traer. Este de aquí que observan, ese de aquí es un campo microscópico. Cuando nosotros hacemos la lectura, nosotros podemos decir, por ejemplo, a horas 6 observo un leucocito, a horas 3 observo tal cosa, a horas 12 se ve como se ve como en el sentido del reloj. O al centro observo tal cosa, o a horas 9, a horas 10, a horas 11, etcétera. Así vamos observando como en el reloj y vamos indicando lo que se va observando. Ese se llama un campo microscópico, el que se observa, y ahí lo que nosotros observamos son los elementos orgánicos y elementos inorgánicos presentes en la orina. ¿Qué elementos orgánicos podemos observar? Podemos observar glóbulos rojos, podemos observar glóbulos rojos, eritrocitos, se puede observar leucocitos, levaduras, cilindros, piocitos. Y dentro de los inorgánicos vamos a ver cristales de fosfatos, uratos, ácido úrico, fosfato triple y oxalato de calcio. Son todos los cristales que podemos, y hay otros más, ¿no?, que podemos observar. En esta imagen se puede observar, por ejemplo, en este sedimento urinario, en este campo microscópico, aquí podemos observar a un leucocito. Este que ven aquí es un leucocito, presenta gránulos, es el doble de tamaño que un hematíe. Este de aquí es este aquí que tiene forma de una rosquita, de un donut, es un glóbulo rojo, un eritrocito. Este es chiquitito y es como un donut y cuando mueves el micro te hace refringencia. Y este aquí, el doble de tamaño, casi triple de tamaño, es un leucocito y tiene gránulos, si se fijan, tiene gránulos en su interior y es una forma de diferenciar un leucocito con un eritrocito. Aquí, por ejemplo, tengo un leucocito y todos los que ven aquí son eritrocitos, ¿no? Aquí se observa glóbulos rojos, eritrocitos. Este, por ejemplo, está llenito. Normalmente debería haber de 1 a 3 por campo microscópico. Se llama hematuria, los rojos, y por ende se llama hematuria, cuando tenemos muchos glóbulos rojos en el sedimento urinario.
En este caso podemos ver aquí las células epiteliales. Aquí. Tienen una forma de hojas, así de hojitas planas. En un campo microscópico debería haber unita, dositas, o sea, se les llama escasas, hasta regular es normal, pero cuando hay abundante, como en este caso, es que hay daño epitelial. Y normalmente estas células epiteliales vienen de cualquier parte del tracto urinario, uretra, etcétera, túbulos, vagina, y cuando hay abundante no es normal, porque sí perdemos células todos los días, pero no debería haber tanto. Las levaduras son tipo ochitos, miren, tipo ochitos y están en movimiento. Entonces, estas levaduras que tienen forma de ochos, así de ochitos, estas están en movimiento y se mueven cuando uno observa el microscopio, en el campo microscópico, avanzan, se va moviendo. Si tenemos levaduras en el examen microscópico, que el sedimento urinario, es que estamos cruzando por un proceso de hongos, entonces hay que hacer tratamiento. Los cilindros, los hialinos son normales, pero ya los cilindros, cuando hay en gran cantidad o son cerosos o son granulosos, nos indican afecciones urinarias. Por ejemplo, los cilindros granulosos, estos que están aquí, se da porque están con una éstasis urinaria, una glomerulonefritis. Puede ser una tensión emotiva y ejercicio intenso. Y los serosos nos dan si están presentes estos cilindros serosos, nos indican una enfermedad renal crónica grave. Por ejemplo, es un cilindro lleno de hematuria, o sea, de mucho eritrocito, de mucho leucocito, miren, lleno de leucocitos, y normalmente nos indican una inflamación fuerte, crónica, una infección fuerte, que se llama pielonefritis, afecciones en el riñón, o una nefritis, si hay este tipo de cilindros. Si tenemos cilindros con mucha sangre, o sea, miren, con mucha sangre, con mucha hematuria, normalmente nos indica que hay un daño, ya puede ser en la nefrona, lesión glomerular, nefritis, una hemorragia, nefritis hemorrágica aguda, enfermedad por una necrosis vascular. Entonces, tener cilindros nos indica que hay afecciones renales. Y los cristales, normalmente, estos cristales que observan aquí, por ejemplo, son cristales de oxalato de calcio que parecen unos sobres de carta, es de que nosotros podemos tener riesgo litogénico, quiere decir presencia de cálculos en la orina. Todos los días nosotros vamos botando cristales y la arenita que se va botando es normal porque vamos botando uratos y fosfatos para compensar el pH del organismo, pero cuando eliminamos más cristales de ácido úrico, más cristales de oxalato de calcio, estos cristales nos indican cálculos renales. Y así es como uno puede interpretar el análisis de laboratorio. El examen, vemos el color, el aspecto del sedimento, de acuerdo a esto nos damos cuenta cómo está la orina. En el examen químico vemos todo lo que les he indicado. Aquí está, los valores. Los cristales también indicamos si hay presencia o no hay presencia. Y aquí, ¿no? En el examen microscópico en sedimento vemos que observamos piocitos, levaduras, todo, y esto pasamos al médico para que analice y indique al paciente el tratamiento que va a seguir. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, jóvenes? No, doctora. No, doctora. Bien. Empezamos con pruebas de química sanguínea. Ya hemos acabado lo que es el examen de orina. Dentro de las pruebas de química sanguínea tenemos un perfil que se llama el perfil metabólico. Este perfil metabólico, anótense, el perfil metabólico, vamos a ver la glicemia, la curva de tolerancia a la glucosa o prueba de tolerancia a la glucosa oral, la glucosa postprandial y la hemoglobina glucosilada. No son las únicas en el perfil metabólico, pero estas son las más frecuentes. La de rutina es la glucemia o glicemia. ¿En qué consiste la glicemia?
de realizar una prueba al paciente normalmente en ayunas de entre 10 a 12 horas. El último alimento ha tenido que ser 7 de la noche para que vaya al laboratorio a las 7 de la mañana. En la práctica 1 ya hemos avanzado cómo se obtienen las muestras por sangre intravenosa. Se puede obtener lo que es la sangre. ¿Cómo nosotros determinamos glicemia? Necesitamos obtener el suero del paciente. ¿Cómo obtenemos el suero del paciente? Extraemos sangre venosa. Esta sangre venosa colocamos en tubitos de hemólisis. Aquí les voy a indicar. Y una vez que extraemos, pasamos de la jeringa, pasamos la sangre, dibujo mal, esto es un tubito, ¿ya? Y aquí se coloca la muestra, 3 ml, aquí tengo que llenar de 3 ml de la muestra, y una vez que coloco los 3 ml, espero 20 minutos a que coagule, y posteriormente llevo a la centrifugadora, y la centrifugadora 10 minutos a 2500 revoluciones por minuto va a centrifugar. ¿Qué va a ocurrir? Que en este caso al centrifugar, todos los elementos pesados van a quedar en esta parte de aquí abajo, toda la parte los elementos pesados, y aquí arriba como sobrenadante un líquido de color amarillito. Este líquido de color amarillito se llama suero. Ese suero me sirve para todito estos análisis que hoy les voy a hablar, que se llama pruebas clínicas, o sea, las pruebas de química sanguínea. Este suero es utilizado para todo lo que vamos a hablar a partir de hoy día y el día jueves, para química sanguínea. Si quiero obtener plasma, lo único que hago es colocar anticoagulante, pero para estas pruebas yo necesito suero. Una vez que obtengo suero, llevo a un equipo para determinar la glicemia, preparo los reactivos, pongo el suero y llevo al equipo, y el equipo me indica el valor de glucosa en la sangre. Ese equipo se llama StatFax, cuantifica, nos dice cuánto hay de glucosa en nuestro suero. Los valores normales de glicemia van de 70 a 100. No se olviden que esta prueba siempre se realiza en ayunas, porque determinamos azúcar, y si comemos podemos tener un dato erróneo y obtener una hiperglicemia. Los valores normales van de 70 a 110 miligramos por decilitro. Entonces, eso se conoce como normoglicemia. Si los valores nos salen por debajo, se llama hipoglucemia, y si los valores nos dan por encima, se llama hiperglicemia o glucemia. Entonces, esta prueba nos determina si el paciente está con hipo, con hiper o está normoglicémico. Y esta glucosa es importante, que vamos a ir avanzando a lo largo de la gestión, porque ella es la que nos da la energía en el organismo. Si la glucosa no sirve para dar energía, se puede almacenar como glucógeno en el hígado y en el músculo. Y en condiciones de hiperglicemia, si comemos mucho, la glucosa puede convertirse en ácidos grasos. Todos estos mecanismos son regulados por una hormona, que puede ser la insulina. Cuando comemos mucho, la insulina baja el azúcar en la sangre, y todas estas hormonas, glucagón, cortisol, adrenalina o epinefrina y la hormona de crecimiento, son las hormonas que se activan cuando hay hipoglicemia para aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Los valores que les estoy indicando no necesitan aprenderlos para el parcial, porque vamos a hablar de muchas pruebas y muchos valores, como vimos también en leucocitos, en glóbulos blancos. Esas pruebas van a ir aprendiéndolas poco a poco a lo largo de la gestión, tanto en fisiología como en bioquímica. Entonces no es necesario que aprendan de memoria los valores ahora, pero a medida que vayamos avanzando, carbohidratos, grasas, etcétera, ya ustedes van a ir aprendiendo de memoria los valores de rutina, pero eso no solamente para la materia de bioquímica, sino para su vida médica, porque sí los tienen que aprender, como por ejemplo la glicemia, tienen que aprender de memoria.
Pero para el parcial, como son muchos valores, todavía no se les va a ir preguntando de memoria. Pero sí, ¿para qué sirve? Para determinar glucosa, para determinar si está en normoglicemia, en hiperglicemia o en hipoglicemia. La interpretación clínica de la glicemia, normalmente si estamos con hiperglicemia, podría ser transitoria por comer mucho azúcar, ¿no? Y en esta situación se está elevada, pero puede deberse también a esfuerzos intensos, a procesos por la menstruación que se desfasa, al estrés crónico, al estrés agudo, a baños calientes y al exceso de consumo de alimentos. Esta entonces está relacionada con todo esto, ¿no? Normalmente por activación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina en pacientes quemados, sepsis, shocks, accidentes cerebrovascular, infarto, todo esto hace que aumente el azúcar en la sangre y cuando hay afecciones hormonales, por ejemplo, de estrógenos, corticoides y tumores que produzcan exceso de glucagón y eso hará que aumente el azúcar en la sangre. Todo eso nos lleva a una hiperglicemia. La hiperglicemia, los valores entonces están por encima de 100 miligramos por decilitro. La prueba de tolerancia a la glucosa oral, jóvenes, en este caso, la paciente o el paciente tiene que permanecer 2 horas en el laboratorio. Se le saca una primera muestra de sangre que se le llama la glicemia basal o en ayunas y después posteriormente se le pesa al paciente. Entonces, se le toma en ayunas, ¿no? Siempre en ayunas su glicemia. Se le realiza la glicemia y tengo un valor. Ese valor es el primerito que yo obtengo. Posteriormente se le pesa y de acuerdo al peso se prepara más o menos 75 gramos de glucosa por kilo, bueno, 1 gramo de glucosa por cada kilogramo de peso, más o menos 75 gramos, en 300 ml de agua y esto se prepara en un vaso. En este vaso se prepara esta glucosa. Esta glucosa no es el azúcar común con el que tomamos té y café. Es una glucosa que se llama glucosa anhidra químicamente pura, preparada en laboratorio. Es fuerte, se prepara, se disuelve el azúcar. Inmediatamente que se le toma el análisis en ayunas, se le pesa, se prepara y se le hace ingerir al paciente esta glucosa. Entonces, cuando se le hace ingerir, después de hacerle ingerir, se espera media hora y tomamos sangre a los 30 minutos. Se le hace una glicemia a los 30 minutos, se le vuelve a tomar sangre a los 60 minutos, a la hora y media, que es 90, y a las 2 horas, que serían los 120 minutos. Entonces, ¿cuántas veces hemos tomado muestra? 5 veces. En ayunas y cada media hora después de tomar la glucosa, a los 30, 60, 90 y 120. Entonces, ahí se realiza la curva. ¿En qué consiste interpretar esta curva? No sé si tengo la imagen. Aquí está. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros le hemos dado a ingerir la glucosa anhidra químicamente pura y se supone que si ha tomado glucosa, tiene que elevarse. Normalmente nuestro paciente, aquí voy a hacer una curva, digamos, viene en ayunas con 120 miligramos, aquí está el tiempo, ¿ya? Y aquí está la concentración de glucosa en la sangre, que es en miligramos por decilitro. Puede ser 70, 80, 90, hasta 100 o más, ¿no ve? Y el tiempo es a las 0 horas en la glicemia basal. La glicemia basal es cuando ha llegado en ayunas y esto nos da 120. Después vamos midiendo cada media hora, ¿no ve? A los 30, a los 60, a los 90 y a los 120 minutos, que va a ser la cuarta toma de muestra a las 2 horas. O quinta toma de muestra, perdón, porque con la basal más. Entonces, cada 30 minutos, este sería a los 30, aquí sería a los 30, este sería la toma de muestra a los 60, a los 90, y aquí sería a los 120 minutos, a las 2 horas. Yo les voy a explicar. El rojo me van a hacer caso a mí, ¿ya? Apenas ha llegado nuestra paciente y estaba en 120, es en ayunas.
Si tiene 120, ¿cuándo realizo esta prueba de curva de tolerancia a la glucosa oral? Cuando la paciente ha acudido al centro médico y se le ha tomado una glicemia y la glicemia nos indica de que está con hiperglicemia. Entonces tenemos que repetir la prueba a la semana y nuevamente está con hiperglicemia. Entonces, ¿qué estamos sospechando? De que el paciente podría ser un probable diabético. Solo estamos sospechando porque está elevada su azúcar. Entonces, si llega con sospecha de hiperglicemia porque sus valores están encima de 100, 105, 110, 120, 125, les realizo la prueba de curva de tolerancia a la glucosa. En ayunas llega y está en 120. Posteriormente le doy a tomar la glucosa negra químicamente pura y se supone que tiene que subir más o menos hasta 170. ¿Por qué? Porque ha tomado azúcar. A los 30 minutos sube porque ha tomado azúcar. A los 60 ya empieza a descender un poquito, empieza a descender a 150, va descendiendo a 140 y después llega a 110 y luego se mantiene. Entonces, este paciente no es diabético porque en el lapso de las 2 horas ha liberado una hormona que se llama insulina y esa insulina en el transcurso de las 2 horas ha bajado el azúcar en la sangre. Y al bajar el azúcar en la sangre es un paciente normal, quiere decir que ha liberado la insulina y se ha normalizado. Pero ¿qué ocurre con un paciente? Otro paciente llega en ayunas y está en 120. Le damos a ingerir la glucosa y su glucosa llega hasta 175, 180. Posteriormente a los 60 baja un poquito a 150. A los 90 sigue 140 y a los 120 sigue 130. Ha bajado un poco, pero no a la glicemia basal. No ha regresado a una glicemia normal, se ha quedado en 130, 135. Este diabético es diabético tipo 2. ¿Qué significa? Que el diabético tipo 2 libera un poquito de insulina, pero no suficiente para metabolizar a toda la glucosa y bajar hasta la glicemia basal. Por eso sigue con hiperglicemia. Pero ¿qué ocurre con otro paciente? Llega igual en ayunas 120. Le damos a ingerir glucosa anhidra químicamente pura, igual llega a 170. A los 30 minutos, a los 60 sigue 170. A los 90 sigue 170. Sigue 170. O sea, no baja de los 170. No baja. Su glicemia permanece en 170 a las 2 horas. Y si permanece, este paciente es diabético tipo 1. ¿Por qué es tipo 1? Los diabéticos tipo 1 no secretan nada, absolutamente nada de insulina y por ende su glicemia permanece elevada. Entonces, un poquito esto nos podría ayudar. Yo exagero en mis gráficos, pero a veces los gráficos no salen así. Incluso algunos tienen elevaciones y bajan de golpe y les da hipoglicemia. Entonces, ahí hay que interpretar la curva y para tener la certeza para saber si no tenemos la certeza si es diabético tipo 1 o si es diabético tipo 2, tenemos que hacer la prueba de la insulina. Pero ya la curva de tolerancia a la glucosa oral nos indica si el paciente, ¿para qué nos sirve esta prueba? Para determinar si el paciente tiene diabetes o no tiene diabetes. Ojo, no puedo realizar ¿puedo realizar esta prueba embarazada? Sí, pero no puedo realizar esta prueba a pacientes que en su glicemia basal, glicemia en ayunas, o sea, la primera glicemia, ya su glucosa está en 140, 150, 180, porque ese paciente ya es diabético. O si el paciente ha mentido y ha ido y dice, sí, estoy en ayunas y su glicemia está elevada, pero eso yo creo que ninguna de las personas hacemos, pero porque sí puede llegar a esos valores si la persona ha comido
Entonces su valor va a estar elevado, pero no es diabético, es porque ha comido. Pero si en ayunas el paciente ya presenta elevada concentración de azúcar, no puedo realizar esta prueba. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo entrar en coma hiperglicémico, porque le voy a dar, si ya está con 140, 150 y le doy sobrecarga de azúcar, el paciente puede entrar en una hiperglicemia fuerte, incluso entrar en coma hiperglicémico y es peligroso. Entonces, esto se realiza en un laboratorio y por eso el paciente tiene que permanecer. O normalmente esta prueba ahora, para no pincharles tanto, se le saca su glicemia basal, se espera a los 30 minutos, se le sana su otra glucosa a los 30 minutos y se le pide que vuelva de 2 horas y a las 2 horas. Pero si el paciente en el transcurso de lo que se fue del laboratorio ingiere alimentos, puede hacer variar la curva. Por eso es que a veces se les hace permanecer en el laboratorio. ¿Alguna duda respecto a esto? No, doctora, todo claro. Ya. La glucosa postprandial, esta glucosa se determina normalmente aquí. Es una prueba para determinar si el paciente o no es diabético. Miren, se extrae sangre en ayunas y luego se le pide que el paciente ingiera alimentos. Aquí más bien tiene que comer. Debe permanecer en reposo y a las 2 horas se le saca nuevamente la glicemia. Si a las 2 horas no ha regresado a la normalidad, quiere decir que el paciente es diabético. Y si ha regresado a la normalidad, no es diabético. Pero aquí se le da para que coma. O sea, tiene que comer. Se le pide que vaya, que come y que regrese. Y se llama glucosa postprandial. Postprandial quiere decir después de ingerir alimentos. Este aparatito que ven aquí es un glucómetro muy útil para pacientes diabéticos que analiza la glicemia con sangre capilar. Pinchamos en el dedo, ponemos el aparatito y nos mide ese segundo. La hemoglobina glucosilada sirve para controlar a los pacientes diabéticos. ¿Cómo controlamos a un paciente diabético? La hemoglobina, recién van a avanzar ustedes hemoglobina en proteínas con el doctor Gonzalo Rojas. Ese de aquí es un glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo existen unas proteínas que se llaman hemoglobina. Cuando el paciente diabético no controla su azúcar, la glucosa ingresa dentro del eritrocito y se une a la hemoglobina, miren, y se llama hemoglobina glucosilada. Entonces, esta hemoglobina glucosilada permanece dentro del glóbulo rojo y el glóbulo rojo generalmente vive 3 meses a 4 meses, 120 días. Cada 120 días se destruye y cuando se destruye el azúcar vuelve a salir al torrente sanguíneo. Entonces nosotros podemos controlar al paciente diabético cada 3 meses con esta prueba que se mide en porcentaje y saber si se está controlando o no controlando el azúcar. Entonces, esta prueba refleja el promedio de concentración de glucosa en cada 3 meses y él mide en porcentaje y cada 3 meses nosotros podemos ver si el paciente es monitorizado, el paciente diabético, y hay que ver si está controlando o no está controlando su azúcar en sus alimentos más que todo. A ver si tengo una imagen. No. Entonces, mide el porcentaje. Cuando el paciente diabético, normalmente el porcentaje va del 5% normal, y eso quiere decir que está con una glicemia de 100. Pero si el porcentaje pasa a 7%, 8%, 9% o hasta el 13%, entonces va por porcentaje. Más o menos es 100, 5%. Si tiene 7, ya tiene 180, 200 miligramos por decilitro. Si tiene
un porcentaje del 11% está con 300, si tiene 13% está con 400 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que los pacientes diabéticos estén en 5, en 6, o sea, con su glucosa casi controlada. Pero si están en porcentaje de 7, 8, 9, ya son pacientes críticos con riesgo a sufrir nefropatías, vasculopatías, neuropatías y retinopatías, o sea, van a empezar a afectar. ¿Por qué? Porque cada 3 meses se le controla y si no controlan bien su azúcar, pueden sufrir riesgo de dañar estos tejidos. Para eso es la hemoglobina glucosilada. Pasamos al perfil renal y en el perfil renal vamos a observar urea, creatinina, ácido úrico, depuración o clearance de creatinina. Entonces, ¿para qué nos sirve el análisis renal? Es para observar el funcionamiento del riñón y todas las patologías referentes al riñón. Para eso nos sirve estas pruebas del perfil renal. La urea es una de las pruebas del laboratorio en la cual es el producto final del metabolismo de las proteínas, donde todo el nitrógeno de los aminoácidos va al hígado y en el hígado se convierte en urea. Y todos los días esta urea se desecha del metabolismo de las proteínas, se desecha y esta urea se elimina por la orina todos los días. Normalmente podemos hacer el análisis tanto en suero como en plasma. También esta urea podemos determinar en orina. Los valores normales van de 10 a 40 miligramos por decilitro. Si ven porcentajes de decilitro, este es el valor normal. Estos valores, les decía, no les voy a preguntar en el examen, pero ya a medida que vayamos avanzando y llevamos urea, ahí ya tienen que van a ir aprendiendo. Si la urea, como desechamos todos los días, y si la urea está elevada, no la estamos desechando por la orina, es mal pronóstico. Quiere decir que el paciente está pasando por una insuficiencia renal. Entonces, nosotros necesitamos eliminar, y si no, es un papel fundamental en la regulación sistémica los niveles de urea. Y si estuviera elevado, es que está relacionado con factores de la dieta o metabolismo proteico. Entonces, evalúa la función renal. Si el riñón está bien, bota todos los días urea. Si el riñón está mal, no elimina urea. La urea puede estar aumentada. ¿Cuándo está aumentada en la sangre? Cuando se queda en nuestro organismo la urea y está aumentada, nos indica que está fallando el filtrado glomerular. ¿Por qué está fallando el filtrado glomerular? Puede ser por una tuberculosis renal, necrosis cortical, gota crónica, síndrome de Rey, o por fármacos que tomemos y que estén dañando el riñón, o por, por mal funcionamiento del riñón o en pacientes diabéticos también que tengan insuficiencia renal. Cuando la urea está disminuida, o sea que se está eliminando mucho, se puede deber a todos estos medicamentos, el uso de mucho diuréticos, corticoides como la prednisona, puede ser en el embarazo, ingesta inadecuada de proteínas, cuando no consumimos muchas proteínas, entonces tampoco producimos mucha urea, sobredosis de ingesta de agua, puede ser, fumadores, falla hepática, preeclampsia, síndrome nefrótico y enfermedad celíaca. Hace que la urea esté disminuida. La creatinina igual es una sustancia liberada del metabolismo de proteínas, al igual que la urea. Entonces, esta se elimina por el riñón todos los días y nos indican si el paciente si no eliminaríamos creatinina, nos indicaría de que estamos con afecciones en la filtración glomerular. Entonces, nosotros a la creatinina le necesitamos determinar para saber el funcionamiento renal. Tanto la urea y la creatinina determinan el funcionamiento renal. Los valores normales de creatinina en mujeres va de 0.7 a 1.1 y en varones de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro. Si se supera estos valores normales, normalmente
es porque hay un aumento de creatinina en la sangre. ¿Para qué sirve? Para diagnóstico de nefropatías. También para ver obstrucciones urinarias, afecciones de próstata, vejiga, uréter y anurias secundarias como cálculos uretrales, ¿no ve? Puede determinarnos todo esto. Y la elevación de creatininas reversibles normalmente luego de ser reparada la afección. Si lo que está provocando es una obstrucción, que no se elimine la creatinina porque hay obstrucción en los conductos renales. Si los conductos renales están taponeados, es que no se está eliminando la creatinina. No es porque el riñón no está filtrando, sino que se está quedando por la obstrucción. Y una vez que se restituye esta obstrucción, la creatinina se elimina y se normaliza la creatinina. Pero si falla el riñón, entonces, y no hay ninguna obstrucción, quiere decir que se está afectando el riñón, ¿no? Está afectando la filtración renal. Por ende, puede estar aumentada en una insuficiencia renal aguda, crónica, en acromegalia, gigantismo activo, porque puede haber metabolismo proteico acelerado, hipertiroidismo. Cuando consumimos mucho estos medicamentos, puede ser la vitamina C, la levodopa, fructosa, que producen nefrotoxicidad, exceso de también antiinflamatorios. Puede ser también el exceso de recambio muscular, que normalmente es se podría decir por gran cantidad de masa muscular. En los fisiculturistas puede estar aumentada la creatinina porque hacen mucho ejercicio, tienen mucha creatinina y libera mucho. Y puede deberse a una también falla del filtrado glomerular. Pero cuando esta es una afección por mucha masa muscular, en el caso de los fisiculturistas, no es patológico, sino es porque tiene mucha masa muscular y mucha creatinina. Puede estar disminuida en el embarazo y en la caquexia es una desnutrición severa, cuando no comemos nada de proteínas y tenemos una pérdida de masa muscular. La depuración de creatinina o clearance de creatinina normalmente está relacionada a la creatinina sérica. Este clearance de creatinina se realiza en una orina de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Hoy a las 7 de la mañana empiezo a eliminar la orina y voy recogiendo normalmente les dan una botella limpia, ¿no? Van recogiendo y van llenando, van recogiendo y van llenando. Y desde hoy día a las 7 de la mañana hasta el día de mañana, 7 de la mañana, que son 24 horas, vamos recolectando todo lo que orino normalmente. ¿Para qué quiero determinar esta orina de 24 horas? Para saber si tengo anuria, si tengo oliguria o tengo poliuria. Si estoy orinando mucho, si estoy orinando muy poco o nada. Anuria, que no estoy orinando nada. Entonces, lo que va a determinar es la capacidad del filtrado glomerular y la capacidad de eliminación de orina en 24 horas. Normalmente es de 80 a 120 milímetros por, ml por nano. Este significado clínico, puesto que la creatinina se elimina por el riñón, el clearance de creatinina endógena es uno de los métodos más utilizados para la medida del filtrado glomerular. Entonces, es una prueba muy importante para ver si el riñón está funcionando bien, porque si tomamos bastante agua, deberíamos eliminar todos los días más agua. Si no tomamos agua, estamos deshidratados, también deberíamos eliminar poco. Pero si tomamos agua y no eliminamos, pues que algo está pasando con el riñón. O no tomamos agua y estamos perdiendo bastante agua, entonces hay que ver qué está pasando con el riñón y por ende nos indica lo que es el filtrado glomerular y la función renal. ¿Cuándo está aumentada?
Normalmente en una diabetes. El paciente diabético tiene poliuria, todo el rato orina, 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 y por eso se deshidrata y pérdida mucho de líquido. En las infecciones, gigantismo, en el ejercicio, cuando consumimos mucha vitamina C, metildopa y estos medicamentos. Y los corticoides hacen que se elimine mucha agua de nuestro organismo. Cuando está disminuida, en una insuficiencia renal no se puede eliminar mucha agua, miopatías, leucemias, anemias y en la utilización de esteroides, anabolizantes, etcétera, tenemos disminuida la eliminación de orina porque atrapan agua, absorben agua. Entonces, clearance de creatinina determinamos por volumen en 24 horas y es una afección que nos indica el riesgo para se ha movido. Y es el riesgo que nos indica para saber el funcionamiento renal de eliminación de orina. La urea y la creatinina nos determinan el funcionamiento renal del filtrado glomerular y el clearance de creatinina nos determina el funcionamiento renal por la eliminación de orina en un volumen de 24 horas. Hasta ahí, ¿queda claro lo que son las pruebas renales, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Ya, 10 minutitos más vamos a avanzar. Voy a acabar un poquito antes, porque de aquí de mi casa tengo que correr para pasar clases en el laboratorio, ¿ya? Tenemos clases 8:15, entonces un poquito antes vamos a terminar la clase. El ácido úrico, sigo en el perfil renal. En el perfil renal, entonces hemos visto urea, creatinina y clearance de creatinina. El ácido úrico es una prueba que se determina en sangre. El ácido úrico normalmente todos los días eliminamos por la orina el ácido úrico. ¿Qué ocurre? El ácido úrico, cuando tenemos muy elevado, este ácido úrico puede precipitar en las zonas avasculares. Las zonas avasculares son zonas frías, aquí en zonas cartílagos, en la nariz, en las orejas, en las articulaciones, y en esta enfermedad que se llama gota, precipita en el dedo gordo del pie, que precipita los cristalcitos. En las articulaciones se queda y produce un proceso inflamatorio. Por eso es que esta zona, van a ver en fisiología que es inflamación, y en esta zona hay tumor, rubor, calor, dolor. Es un proceso inflamatorio por culpa del ácido úrico. Este ácido úrico provoca la inflamación de esta articulación. Entonces, 1. 2. Cuando hay muchos cristalcitos de ácido úrico, se pueden quedar en el riñón. Se llaman cálculos renales. Los cálculos renales pueden deberse a cristales de oxalato de calcio por consumir mucho calcio, mucha leche, o se pueden deber a consumir mucha carne roja o tomar mucho alcohol. Eso hace que se forme más. El alcohol no es que forma, el alcohol impide la excreción del ácido úrico. Lo que forma cálculos renales es el consumo de mucha carne, mucha purina hace que se forme mucho ácido úrico. Y estos cálculos se van quedando en el riñón y van taponeando y pueden provocar un infarto renal. Se llaman cálculos renales donde el dolor es en nivel del riñón, porque hay los cálculos biliares, pero no es este caso. Este caso es cálculo renal. Entonces, el ácido úrico nos puede dar dos patologías, o sea, su elevación o encontrar en sangre nos pueden determinar o gota o cálculos renales. Los valores normales en mujeres es de 2 a 5 miligramos por decilitro y en varones de 2.5 a 6. ¿Para qué nos sirve? Si el ácido úrico no se libera suficiente por la orina, puede formar cristales y afectar también las articulaciones y provocar la gota. La artritis causa inflamación, mucho dolor en las articulaciones y los cálculos renales también, jóvenes, ¿no?
y ese es un pronóstico de cálculos renales. Perfil hepático. En el perfil hepático, ¿qué vamos a observar? Vamos a ver bilirrubina, vamos a ver transaminasas, aquí a la GOT-GPT, a la gamma-glutamiltransfertidasa, a la fosfatasa alcalina y a la albúmina. Comenzamos por la bilirrubina. La bilirrubina es un compuesto que deriva del M de la hemoglobina. El M de la hemoglobina se convierte en bilirrubina y todos los días esta bilirrubina desechamos por el hígado hacia los conductos biliares, al intestino, y todos los días eliminamos bilirrubina por las heces fecales. ¿Qué ocurre si por alguna causa no podemos eliminar a la bilirrubina, sea por daño hepático o sea por mucha hemólisis de glóbulos rojos, porque los que generan bilirrubina son el M de la hemoglobina? Si generamos mucha bilirrubina, se llama daño prehepático. Si el hígado está dañado, porque el que disuelve a la bilirrubina para eliminar a los conductos biliares es el hígado, se produce ictericia. O si hay obstrucciones en los conductos biliares y no puede salir la bilirrubina, se llama ictericia poshepática. Entonces, si por alguna razón la bilirrubina no se elimina hacia las heces fecales, se produce la ictericia. ¿Qué es la ictericia? La coloración amarillenta de la piel y la esclerótica. Se tiñen las mucosas, se tiñe la piel y no es buen pronóstico. No deberíamos tener bilirrubina elevada. Puede ocurrir también en recién nacidos por inmadurez del hígado, donde no pueden metabolizar a la bilirrubina, pero es fisiológica. Pero hay ictericia patológica que vamos a ver más adelante por causas genéticas, etc. La bilirrubina total se mide en miligramos por decilitro y es 1.2. La total. Pero existe la bilirrubina directa o conjugada, que este es su valor, 0.4. Y la bilirrubina indirecta o libre o no conjugada es de 0.8. Cuando sumamos las dos nos da 1.2. La directa es 0.4 y la indirecta es 0.8. Sumo la directa y la indirecta y me da la total. Cada una de estas tiene sus interpretaciones, si el paciente está con ictericia prehepática, hepática o poshepática, pero eso vamos a llevar más adelante. Solo quiero que sepan que la bilirrubina es el valor más facilito de acordarse porque es 1 miligramo por decilitro, 1.2. ¿Qué evalúa la bilirrubina? Las ictericias. Entonces, cuando está aumentada la bilirrubina se llama hiperbilirrubinemia, cuando hay afecciones hepáticas, cuando hay daño hepatocelular, enfermedades hemolíticas, la ictericia fisiológica neonatal, la ictericia del recién nacido, un infarto pulmonar, y estas dos, Gilbert, Dubin-Johnson, o el de Rotor y el de Krieger-Nahar, son genéticas por deficiencias enzimáticas, o puede deberse a neoplasias del hígado o del páncreas, que puedan hacer que aumente la bilirrubina en sangre. Y normalmente está disminuida cuando tenemos anemia ferropénica o anemia aplásica. Esa es la interpretación clínica de la bilirrubina. Bien, avanzamos transaminasas y ahí quedamos. Transaminasas existen dos tipos, la GOT y la GPT. Estas transaminasas tienen mucha utilidad para saber, así como la urea y la creatinina nos determinan cómo está el riñón, la GOT y la GPT nos determinan cómo está el hígado. Entonces, es una prueba de diagnóstico que evalúan las hepatopatías. Se localizan normalmente en las células hepáticas estas transaminasas, enzimas que son la gamma. Una de ellas se llama glutámico oxalacético transaminasa y la otra glutámico pirúvico transaminasa. La GOT aumenta en menor medida que la GPT en la mayoría de las hepatopatías y en algunas hepatopatías alcohólicas también, ¿no? También se encuentran estas enzimas GOT y GPT transaminasas, no solamente son específicas del hígado,
Se pueden encontrar en el músculo cardíaco, en el corazón, en el músculo esquelético, en el cerebro, en el riñón, pero la que nos sirve como prueba específica es en el hígado. Pero si hay daño cardíaco, desde el músculo cardíaco, se puede elevar la GOT, porque no es específica del hígado, se puede encontrar también en el músculo cardíaco. Entonces, la GOT, como se encuentra en el músculo cardíaco, puede estar presente cuando hay un infarto agudo de miocardio, IAM. Cuando hay un infarto agudo de miocardio y hay lesión del músculo cardíaco, se puede elevar la GOT. ¿Por qué? Porque está presente en el músculo cardíaco. Se puede elevar en lesiones musculares, sí, porque también se encuentra en el músculo, también en el riñón, pero lo que más nos determina son las hepatopatías, las patologías hepáticas. En una mononucleosis infecciosa, en nefropatías, porque también se encuentra en el riñón. Si consumimos mucho alcohol y empieza a lesionar el hígado por una cirrosis hepática, porque se está dañando el hígado también. Neoplasias del hígado, lesiones cerebrales, porque se encuentran poquito, pero se encuentran en el cerebro. Enfermedades del sistema nervioso central y obstrucciones del colédoco, ¿no? ¿Cuándo está disminuida estas transaminasas? Por deficiencia de la vitamina B6 o en estados terminales de hepatopatías. Normalmente estas transaminasas pueden estar disminuidas en nuestro organismo. Quedaremos aquí, jóvenes, ¿les parece? Nos vamos a quedar en la gamma-glutamil peptidasa o transferasa, también que nos determina y es una prueba hepática. ¿Les parece? Está bien, doctora, no hay problema. Muy bien. Nos vemos el día jueves. Que tengan buen día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego. doctorita.